La noche que cambió el destino de la humanidad comenzó con una traición. Elena Vázquez se encontraba de pie ante el altar de la nave insignia Esperanza, vistiendo el traje ceremonial blanco que había soñado desde niña. Las estrellas brillaban a través de los enormes ventanales de la cúpula, testigos silenciosos de lo que debería haber sido el momento más feliz de su vida. Pero cuando su prometido, el comandante Alejandro Reyes, pronunció los votos que la convertirían en su esposa, había algo frío y calculador en sus ojos que la hizo temblar. La ceremonia transcurrió como estaba planeada. Los oficiales de la flota aplaudieron, las campanas resonaron por toda la estación espacial, y Elena sonrió mientras su corazón se llenaba de una extraña premonición. Durante años había trabajado como ingeniera en el proyecto de control gravitacional más ambicioso de la humanidad, dedicando su vida a la ciencia que podría salvar a su especie de la guerra que se aproximaba. Nunca imaginó que su propio matrimonio sería el primer campo de batalla. Esa misma noche, cuando las celebraciones terminaron y se encontraron solos en sus aposentos privados, Alejandro reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa que helaba la sangre, le explicó que todo había sido una farsa elaborada. Su matrimonio no era por amor, sino por acceso. Acceso a sus investigaciones, a sus códigos de seguridad, a los secretos que podrían inclinar la balanza de la guerra en favor del Consejo Humano. «Creíste que te amaba», murmuró mientras revisaba los archivos clasificados en el terminal personal de Elena, «pero eres simplemente una herramienta muy valiosa. Tu trabajo sobre la manipulación gravitacional es la clave para nuestra victoria contra las fuerzas alienígenas. Ahora que tengo acceso legal a todo lo que posees, ya no necesito fingir». Elena se quedó paralizada, viendo cómo el hombre que había creído conocer destruía su confianza con cada palabra. Pero lo que más la lastimó no fue la traición personal, sino darse cuenta de que había entregado involuntariamente el arma más poderosa jamás creada a manos equivocadas. Su tecnología de control gravitacional podría usarse no solo para defender la Tierra, sino para someter planetas enteros. Durante las siguientes semanas, Elena fue relegada a un papel ceremonial. Oficialmente seguía siendo la doctora Reyes, esposa del comandante y científica principal del proyecto. Pero en realidad, se había convertido en una prisionera en su propia nave. Alejandro había tomado control de su investigación, asignando a sus propios hombres para continuar el trabajo mientras ella era mantenida bajo vigilancia constante. La guerra contra la Confederación Galáctica se intensificaba cada día. Los reportes llegaban constantemente: batallas perdidas, colonias destruidas, millones de vidas humanas perdidas en el conflicto que parecía no tener fin. Elena sabía que su tecnología podría cambiar el curso de la guerra, pero también sabía que en manos de Alejandro se convertiría en un instrumento de tiranía y destrucción total. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su confinamiento, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía recuperar el control de su investigación, al menos podría asegurar que no fuera mal utilizada. Comenzó a trabajar en secreto, usando los pocos momentos de privacidad que tenía para desarrollar un protocolo de seguridad que requeriría su autorización biométrica personal para activar el sistema de control gravitacional. Pero sus planes se complicaron cuando descubrió que no estaba sola en su resistencia. Un grupo de oficiales leales había estado observando las acciones de Alejandro con creciente preocupación. El capitán Ricardo Santos, veterano de múltiples campañas y hombre de honor inquebrantable, se acercó a ella en secreto una noche. «Doctora, sabemos lo que está pasando», le susurró durante una reunión aparentemente casual en el laboratorio. «Alejandro no representa los valores por los que luchamos. Su ambición personal está poniendo en peligro no solo la guerra, sino el futuro mismo de la humanidad. Necesitamos su ayuda para detenerlo». Elena se encontró dividida entre el miedo y la esperanza. Por un lado, finalmente tenía aliados que podrían ayudarla a recuperar el control de su vida y su trabajo. Por otro lado, sabía que desafiar a Alejandro sería extremadamente peligroso. Como comandante de la flota, tenía poder absoluto sobre las vidas de todos en la nave. La situación se volvió aún más compleja cuando Elena descubrió que Alejandro había estado en comunicación secreta con elementos radicales dentro del Consejo Humano. Su plan no era simplemente ganar la guerra, sino usar la victoria para establecer un nuevo orden galáctico con él mismo al frente. La tecnología de Elena sería la herramienta para someter no solo a los enemigos alienígenas, sino también a cualquier humano que se opusiera a su visión autoritaria. Mientras Elena luchaba con estas revelaciones, los sensores de la nave detectaron algo inesperado en el espacio profundo. Una señal de origen desconocido, emanando de un sector que se creía vacío. La señal parecía responder a las pruebas del sistema de control gravitacional, como si algo o alguien estuviera monitoreando sus experimentos desde las sombras. La noche que Elena finalmente decidió actuar, las alarmas de la nave comenzaron a sonar. Una flota masiva de origen desconocido había aparecido en el perímetro del sistema solar,
moviéndose con una tecnología que desafiaba toda comprensión humana. No eran las fuerzas alienígenas conocidas con las que habían estado en guerra, sino algo completamente diferente, algo que parecía haber estado esperando el momento preciso para revelar su presencia. Mientras Alejandro corría hacia el puente de mando, Elena se dio cuenta de que había llegado su momento. Con la nave en caos y todos los ojos puestos en la amenaza externa, ella tendría una oportunidad única para recuperar el control de su tecnología. Pero lo que no sabía era que la aparición de esta nueva fuerza no era coincidencia, y que su decisión de actuar esa noche desencadenaría eventos que cambiarían no solo su destino personal, sino el futuro de toda la galaxia. La noche que cambió el destino de la humanidad comenzó con una traición. Elena Vázquez se encontraba de pie ante el altar de la nave insignia Esperanza, vistiendo el traje ceremonial blanco que había soñado desde niña. Las estrellas brillaban a través de los enormes ventanales de la cúpula, testigos silenciosos de lo que debería haber sido el momento más feliz de su vida. Pero cuando su prometido, el comandante Alejandro Reyes, pronunció los votos que la convertirían en su esposa, había algo frío y calculador en sus ojos que la hizo temblar. La ceremonia transcurrió como estaba planeada. Los oficiales de la flota aplaudieron, las campanas resonaron por toda la estación espacial, y Elena sonrió mientras su corazón se llenaba de una extraña premonición. Durante años había trabajado como ingeniera en el proyecto de control gravitacional más ambicioso de la humanidad, dedicando su vida a la ciencia que podría salvar a su especie de la guerra que se aproximaba. Nunca imaginó que su propio matrimonio sería el primer campo de batalla. Esa misma noche, cuando las celebraciones terminaron y se encontraron solos en sus aposentos privados, Alejandro reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa que helaba la sangre, le explicó que todo había sido una farsa elaborada. Su matrimonio no era por amor, sino por acceso. Acceso a sus investigaciones, a sus códigos de seguridad, a los secretos que podrían inclinar la balanza de la guerra en favor del Consejo Humano. «Creíste que te amaba», murmuró mientras revisaba los archivos clasificados en el terminal personal de Elena, «pero eres simplemente una herramienta muy valiosa. Tu trabajo sobre la manipulación gravitacional es la clave para nuestra victoria contra las fuerzas alienígenas. Ahora que tengo acceso legal a todo lo que posees, ya no necesito fingir». Elena se quedó paralizada, viendo cómo el hombre que había creído conocer destruía su confianza con cada palabra. Pero lo que más la lastimó no fue la traición personal, sino darse cuenta de que había entregado involuntariamente el arma más poderosa jamás creada a manos equivocadas. Su tecnología de control gravitacional podría usarse no solo para defender la Tierra, sino para someter planetas enteros. Durante las siguientes semanas, Elena fue relegada a un papel ceremonial. Oficialmente seguía siendo la doctora Reyes, esposa del comandante y científica principal del proyecto. Pero en realidad, se había convertido en una prisionera en su propia nave. Alejandro había tomado control de su investigación, asignando a sus propios hombres para continuar el trabajo mientras ella era mantenida bajo vigilancia constante. La guerra contra la Confederación Galáctica se intensificaba cada día. Los reportes llegaban constantemente: batallas perdidas, colonias destruidas, millones de vidas humanas perdidas en el conflicto que parecía no tener fin. Elena sabía que su tecnología podría cambiar el curso de la guerra, pero también sabía que en manos de Alejandro se convertiría en un instrumento de tiranía y destrucción total. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su confinamiento, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía recuperar el control de su investigación, al menos podría asegurar que no fuera mal utilizada. Comenzó a trabajar en secreto, usando los pocos momentos de privacidad que tenía para desarrollar un protocolo de seguridad que requeriría su autorización biométrica personal para activar el sistema de control gravitacional. Pero sus planes se complicaron cuando descubrió que no estaba sola en su resistencia. Un grupo de oficiales leales había estado observando las acciones de Alejandro con creciente preocupación. El capitán Ricardo Santos, veterano de múltiples campañas y hombre de honor inquebrantable, se acercó a ella en secreto una noche. «Doctora, sabemos lo que está pasando», le susurró durante una reunión aparentemente casual en el laboratorio. «Alejandro no representa los valores por los que luchamos. Su ambición personal está poniendo en peligro no solo la guerra, sino el futuro mismo de la humanidad. Necesitamos su ayuda para detenerlo». Elena se encontró dividida entre el miedo y la esperanza. Por un lado, finalmente tenía aliados que podrían ayudarla a recuperar el control de su vida y su trabajo. Por otro lado, sabía que desafiar a Alejandro sería extremadamente peligroso. Como comandante de la flota, tenía poder absoluto sobre las vidas de todos en la nave. La situación se volvió aún más compleja cuando Elena descubrió que Alejandro había estado en comunicación secreta con elementos radicales dentro del Consejo Humano. Su plan no era simplemente ganar la guerra, sino usar la victoria para establecer un nuevo orden galáctico con él mismo al frente.
La tecnología de Elena sería la herramienta para someter no solo a los enemigos alienígenas, sino también a cualquier humano que se opusiera a su visión autoritaria. Mientras Elena luchaba con estas revelaciones, los sensores de la nave detectaron algo inesperado en el espacio profundo. Una señal de origen desconocido, emanando de un sector que se creía vacío. La señal parecía responder a las pruebas del sistema de control gravitacional, como si algo o alguien estuviera monitoreando sus experimentos desde las sombras. La noche que Elena finalmente decidió actuar, las alarmas de la nave comenzaron a sonar. Una flota masiva de origen desconocido había aparecido en el perímetro del sistema solar, moviéndose con una tecnología que desafiaba toda comprensión humana. No eran las fuerzas alienígenas conocidas con las que habían estado en guerra, sino algo completamente diferente, algo que parecía haber estado esperando el momento preciso para revelar su presencia. Mientras Alejandro corría hacia el puente de mando, Elena se dio cuenta de que había llegado su momento. Con la nave en caos y todos los ojos puestos en la amenaza externa, ella tendría una oportunidad única para recuperar el control de su tecnología. Pero lo que no sabía era que la aparición de esta nueva fuerza no era coincidencia, y que su decisión de actuar esa noche desencadenaría eventos que cambiarían no solo su destino personal, sino el futuro de toda la galaxia. Elena se deslizó silenciosamente por los pasillos de la nave mientras las luces de emergencia parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes metálicas. El rugido de los motores había cambiado de tono, indicando que la esperanza se preparaba para el combate. A través de las ventanas podía ver las luces distantes de la flota desconocida, formaciones perfectas que se movían con una precisión que helaba la sangre. No se parecían a nada que hubiera visto antes en todos sus años estudiando tecnología alienígena. Recordó vívidamente el día que había conocido a Alejandro, hace 3 años en la Academia de Ciencias Espaciales. Él era el estudiante estrella del programa militar, carismático y brillante, mientras ella destacaba en los laboratorios de investigación avanzada. Su romance había comenzado durante las largas noches trabajando juntos en simulaciones de combate espacial, donde ella diseñaba nuevas tecnologías defensivas y él desarrollaba estrategias para implementarlas. En aquel entonces, Alejandro parecía genuinamente interesado en sus ideas sobre la manipulación del espacio-tiempo. Pasaban horas discutiendo las posibilidades teóricas de crear campos gravitacionales artificiales, de doblar el espacio para crear barreras defensivas o acelerar naves más allá de las limitaciones conocidas. Elena había creído que compartían una visión común, usar la ciencia para proteger la humanidad de las amenazas que acechaban en la galaxia. La guerra había comenzado 5 años antes, cuando las primeras colonias humanas en el sector Centauri fueron atacadas por fuerzas de la Confederación Galáctica. Al principio, la humanidad había intentado establecer comunicación diplomática, pero los alienígenas no mostraron interés en negociar. Sus ataques eran sistemáticos y despiadados, dirigidos específicamente contra instalaciones científicas y tecnológicas humanas. Elena había dedicado los últimos 2 años de su vida a desarrollar el proyecto Gravitas, un sistema de defensa planetaria basado en la creación de campos gravitacionales controlados. La tecnología podría crear barreras impenetrables alrededor de mundos enteros, o incluso dirigir asteroides y cometas como proyectiles contra flotas enemigas. Era revolucionaria, poderosa y, en las manos equivocadas, absolutamente terrorífica. Mientras se acercaba al laboratorio principal, Elena recordó la primera vez que había logrado crear un campo gravitacional estable en miniatura. Alejandro había estado presente esa noche, observando con fascinación mientras una pequeña esfera de metal flotaba suspendida en el aire, desafiando la gravedad natural de la nave. Había jurado que usaría esa tecnología solo para defender a la humanidad, nunca para atacar a inocentes. Pero ahora Elena sabía la verdad. Alejandro no había cambiado durante su matrimonio, simplemente había revelado quién era realmente. Los documentos que había encontrado en su terminal personal mostraban comunicaciones con el Consejo de Seguridad Humano, planes detallados para usar su tecnología no solo contra los enemigos alienígenas, sino contra cualquier mundo humano que se resistiera a la autoridad central. El capitán Santos la esperaba en el laboratorio, junto con 2 técnicos que Elena reconoció como parte de su equipo original. María González, especialista en sistemas de navegación, y Chen Wei, experto en propulsión espacial. Ambos habían trabajado con ella desde el inicio del proyecto, y ahora sus rostros mostraban la misma determinación que ella sentía. Doctora, tenemos aproximadamente 20 minutos antes de que Alejandro se dé cuenta de que no está en sus aposentos, susurró Santos. Hemos estado monitoreando las comunicaciones. Esa flota ahí afuera no es de la Confederación Galáctica. Es algo completamente diferente, y Alejandro está tratando de negociar con ellos usando su tecnología como moneda de cambio. Elena sintió que su sangre se helaba. ¿Negociar? ¿Qué clase de negociación? María se acercó, mostrando una tablet con interceptaciones de comunicaciones.
Hemos descifrado parte de sus mensajes. Está ofreciendo compartir la tecnología de control gravitacional a cambio de que esta nueva fuerza se una a él para derrotar tanto la Confederación Galáctica como a cualquier facción humana que se oponga a su liderazgo. La magnitud de la traición de Alejandro se hizo evidente. No solo había usado su matrimonio para robar su investigación, sino que ahora estaba dispuesto a entregar los secretos más poderosos de la humanidad a una fuerza completamente desconocida. Era traición en su forma más pura, y las consecuencias podrían ser devastadoras para toda la especie humana. Chen Wei activó una de las pantallas del laboratorio, mostrando análisis detallados de la flota misteriosa. Doctora, estas naves no usan ninguna tecnología que reconozcamos. Sus patrones de movimiento sugieren que ya poseen alguna forma de manipulación gravitacional, pero diferente a la suya. Es como si hubieran estado esperando que nosotros desarrolláramos nuestra versión para compararla con la suya. Elena estudió los datos con creciente horror. Las naves no solo eran tecnológicamente avanzadas, sino que parecían estar realizando experimentos en tiempo real, probando diferentes configuraciones mientras se acercaban al sistema solar. Como si estuvieran aprendiendo, adaptándose, preparándose para algo más grande. Necesitamos acceder al núcleo del sistema Gravitas, dijo Elena finalmente. Si puedo implementar el protocolo de seguridad que he estado desarrollando, podremos evitar que Alejandro use la tecnología para sus planes. Pero también necesitamos entender qué quiere realmente esa flota. Santos asintió gravemente. Tenemos a más gente de nuestro lado de lo que Alejandro imagina. Muchos oficiales están comenzando a cuestionar sus decisiones. Pero necesitamos evidencia concreta de sus intenciones antes de actuar abiertamente. Mientras hablaban, las pantallas del laboratorio comenzaron a mostrar algo inquietante. La flota misteriosa había comenzado a transmitir en múltiples frecuencias simultáneamente, pero no eran comunicaciones aleatorias. Los patrones de transmisión seguían secuencias matemáticas complejas que Elena reconoció inmediatamente. Están usando ecuaciones de mi investigación, murmuró, estudiando los datos. Estas transmisiones están basadas en los mismos principios matemáticos que uso para generar campos gravitacionales controlados. Es imposible que hayan desarrollado esto independientemente. María palideció. Está diciendo que ya tenían acceso a su trabajo. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Si esta fuerza misteriosa ya conocía su investigación, entonces la oferta de Alejandro de compartir la tecnología era irrelevante. Esto significaba que habían estado siendo observados, estudiados, quizás durante años. La pregunta era, ¿por qué habían esperado hasta ahora para revelar su presencia? De repente, todas las pantallas del laboratorio se activaron simultáneamente, mostrando un mensaje en múltiples idiomas humanos. El texto era simple pero aterrador: hemos venido a reclamar lo que nos pertenece. La tecnología que llamáis vuestra es solo el eco de conocimientos antiguos. Preparaos para el retorno de los arquitectos. Elena se quedó paralizada. Los arquitectos eran una leyenda, una civilización mítica que supuestamente había sembrado tecnología por toda la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Pero si eran reales, y si su tecnología estaba basada en principios que ellos habían desarrollado originalmente, entonces la humanidad no era la creadora de la tecnología de control gravitacional. Eran simplemente los últimos en redescubrirla. La noche que cambió el destino de la humanidad comenzó con una traición. Elena Vázquez se encontraba de pie ante el altar de la nave insignia Esperanza, vistiendo el traje ceremonial blanco que había soñado desde niña. Las estrellas brillaban a través de los enormes ventanales de la cúpula, testigos silenciosos de lo que debería haber sido el momento más feliz de su vida. Pero cuando su prometido, el comandante Alejandro Reyes, pronunció los votos que la convertirían en su esposa, había algo frío y calculador en sus ojos que la hizo temblar. La ceremonia transcurrió como estaba planeada. Los oficiales de la flota aplaudieron, las campanas resonaron por toda la estación espacial, y Elena sonrió mientras su corazón se llenaba de una extraña premonición. Durante años había trabajado como ingeniera en el proyecto de control gravitacional más ambicioso de la humanidad, dedicando su vida a la ciencia que podría salvar a su especie de la guerra que se aproximaba. Nunca imaginó que su propio matrimonio sería el primer campo de batalla. Esa misma noche, cuando las celebraciones terminaron y se encontraron solos en sus aposentos privados, Alejandro reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa que helaba la sangre, le explicó que todo había sido una farsa elaborada. Su matrimonio no era por amor, sino por acceso. Acceso a sus investigaciones, a sus códigos de seguridad, a los secretos que podrían inclinar la balanza de la guerra en favor del Consejo Humano. Creíste que te amaba, murmuró mientras revisaba los archivos clasificados en el terminal personal de Elena, pero eres simplemente una herramienta muy valiosa.
Tu trabajo sobre la manipulación gravitacional es la clave para nuestra victoria contra las fuerzas alienígenas. Ahora que tengo acceso legal a todo lo que posees, ya no necesito fingir. Elena se quedó paralizada, viendo cómo el hombre que había creído conocer destruía su confianza con cada palabra. Pero lo que más la lastimó no fue la traición personal, sino darse cuenta de que había entregado involuntariamente el arma más poderosa jamás creada a manos equivocadas. Su tecnología de control gravitacional podría usarse no solo para defender la Tierra, sino para someter planetas enteros. Durante las siguientes semanas, Elena fue relegada a un papel ceremonial. Oficialmente seguía siendo la doctora Reyes, esposa del comandante y científica principal del proyecto. Pero en realidad, se había convertido en una prisionera en su propia nave. Alejandro había tomado control de su investigación, asignando a sus propios hombres para continuar el trabajo mientras ella era mantenida bajo vigilancia constante. La guerra contra la Confederación Galáctica se intensificaba cada día. Los reportes llegaban constantemente: batallas perdidas, colonias destruidas, millones de vidas humanas perdidas en el conflicto que parecía no tener fin. Elena sabía que su tecnología podría cambiar el curso de la guerra, pero también sabía que en manos de Alejandro se convertiría en un instrumento de tiranía y destrucción total. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su confinamiento, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía recuperar el control de su investigación, al menos podría asegurar que no fuera mal utilizada. Comenzó a trabajar en secreto, usando los pocos momentos de privacidad que tenía para desarrollar un protocolo de seguridad que requeriría su autorización biométrica personal para activar el sistema de control gravitacional. Pero sus planes se complicaron cuando descubrió que no estaba sola en su resistencia. Un grupo de oficiales leales había estado observando las acciones de Alejandro con creciente preocupación. El capitán Ricardo Santos, veterano de múltiples campañas y hombre de honor inquebrantable, se acercó a ella en secreto una noche. «Doctora, sabemos lo que está pasando», le susurró durante una reunión aparentemente casual en el laboratorio. «Alejandro no representa los valores por los que luchamos. Su ambición personal está poniendo en peligro no solo la guerra, sino el futuro mismo de la humanidad. Necesitamos su ayuda para detenerlo». Elena se encontró dividida entre el miedo y la esperanza. Por un lado, finalmente tenía aliados que podrían ayudarla a recuperar el control de su vida y su trabajo. Por otro lado, sabía que desafiar a Alejandro sería extremadamente peligroso. Como comandante de la flota, tenía poder absoluto sobre las vidas de todos en la nave. La situación se volvió aún más compleja cuando Elena descubrió que Alejandro había estado en comunicación secreta con elementos radicales dentro del Consejo Humano. Su plan no era simplemente ganar la guerra, sino usar la victoria para establecer un nuevo orden galáctico con él mismo al frente. La tecnología de Elena sería la herramienta para someter no solo a los enemigos alienígenas, sino también a cualquier humano que se opusiera a su visión autoritaria. Mientras Elena luchaba con estas revelaciones, los sensores de la nave detectaron algo inesperado en el espacio profundo. Una señal de origen desconocido, emanando de un sector que se creía vacío. La señal parecía responder a las pruebas del sistema de control gravitacional, como si algo o alguien estuviera monitoreando sus experimentos desde las sombras. La noche que Elena finalmente decidió actuar, las alarmas de la nave comenzaron a sonar. Una flota masiva de origen desconocido había aparecido en el perímetro del sistema solar, moviéndose con una tecnología que desafiaba toda comprensión humana. No eran las fuerzas alienígenas conocidas con las que habían estado en guerra, sino algo completamente diferente, algo que parecía haber estado esperando el momento preciso para revelar su presencia. Mientras Alejandro corría hacia el puente de mando, Elena se dio cuenta de que había llegado su momento. Con la nave en caos y todos los ojos puestos en la amenaza externa, ella tendría una oportunidad única para recuperar el control de su tecnología. Pero lo que no sabía era que la aparición de esta nueva fuerza no era coincidencia, y que su decisión de actuar esa noche desencadenaría eventos que cambiarían no solo su destino personal, sino el futuro de toda la galaxia. Elena se deslizó silenciosamente por los pasillos de la nave mientras las luces de emergencia parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes metálicas. El rugido de los motores había cambiado de tono, indicando que la esperanza se preparaba para el combate. A través de las ventanas podía ver las luces distantes de la flota desconocida, formaciones perfectas que se movían con una precisión que helaba la sangre. No se parecían a nada que hubiera visto antes en todos sus años estudiando tecnología alienígena. Recordó vívidamente el día que había conocido a Alejandro, hace 3 años en la Academia de Ciencias Espaciales. Él era el estudiante estrella del programa militar, carismático y brillante, mientras ella destacaba en los laboratorios de investigación avanzada. Su romance había comenzado durante las largas noches trabajando juntos en simulaciones de combate espacial,
donde ella diseñaba nuevas tecnologías defensivas y él desarrollaba estrategias para implementarlas. En aquel entonces, Alejandro parecía genuinamente interesado en sus ideas sobre la manipulación del espacio-tiempo. Pasaban horas discutiendo las posibilidades teóricas de crear campos gravitacionales artificiales, de doblar el espacio para crear barreras defensivas o acelerar naves más allá de las limitaciones conocidas. Elena había creído que compartían una visión común: usar la ciencia para proteger la humanidad de las amenazas que acechaban en la galaxia. La guerra había comenzado 5 años antes, cuando las primeras colonias humanas en el sector Centauri fueron atacadas por fuerzas de la Confederación Galáctica. Al principio, la humanidad había intentado establecer comunicación diplomática, pero los alienígenas no mostraron interés en negociar. Sus ataques eran sistemáticos y despiadados, dirigidos específicamente contra instalaciones científicas y tecnológicas humanas. Elena había dedicado los últimos 2 años de su vida a desarrollar el proyecto Gravitas, un sistema de defensa planetaria basado en la creación de campos gravitacionales controlados. La tecnología podría crear barreras impenetrables alrededor de mundos enteros, o incluso dirigir asteroides y cometas como proyectiles contra flotas enemigas. Era revolucionaria, poderosa y, en las manos equivocadas, absolutamente terrorífica. Mientras se acercaba al laboratorio principal, Elena recordó la primera vez que había logrado crear un campo gravitacional estable en miniatura. Alejandro había estado presente esa noche, observando con fascinación mientras una pequeña esfera de metal flotaba suspendida en el aire, desafiando la gravedad natural de la nave. Había jurado que usaría esa tecnología solo para defender a la humanidad, nunca para atacar a inocentes. Pero ahora Elena sabía la verdad. Alejandro no había cambiado durante su matrimonio, simplemente había revelado quién era realmente. Los documentos que había encontrado en su terminal personal mostraban comunicaciones con el Consejo de Seguridad Humano, planes detallados para usar su tecnología no solo contra los enemigos alienígenas, sino contra cualquier mundo humano que se resistiera a la autoridad central. El capitán Santos la esperaba en el laboratorio, junto con 2 técnicos que Elena reconoció como parte de su equipo original. María González, especialista en sistemas de navegación, y Chen Wei, experto en propulsión espacial. Ambos habían trabajado con ella desde el inicio del proyecto, y ahora sus rostros mostraban la misma determinación que ella sentía. Doctora, tenemos aproximadamente 20 minutos antes de que Alejandro se dé cuenta de que no está en sus aposentos, susurró Santos. Hemos estado monitoreando las comunicaciones. Esa flota ahí afuera no es de la Confederación Galáctica. Es algo completamente diferente, y Alejandro está tratando de negociar con ellos usando su tecnología como moneda de cambio. Elena sintió que su sangre se helaba. ¿Negociar? ¿Qué clase de negociación? María se acercó, mostrando una tablet con interceptaciones de comunicaciones. Hemos descifrado parte de sus mensajes. Está ofreciendo compartir la tecnología de control gravitacional a cambio de que esta nueva fuerza se una a él para derrotar tanto la Confederación Galáctica como a cualquier facción humana que se oponga a su liderazgo. La magnitud de la traición de Alejandro se hizo evidente. No solo había usado su matrimonio para robar su investigación, sino que ahora estaba dispuesto a entregar los secretos más poderosos de la humanidad a una fuerza completamente desconocida. Era traición en su forma más pura, y las consecuencias podrían ser devastadoras para toda la especie humana. Chen Wei activó una de las pantallas del laboratorio, mostrando análisis detallados de la flota misteriosa. Doctora, estas naves no usan ninguna tecnología que reconozcamos. Sus patrones de movimiento sugieren que ya poseen alguna forma de manipulación gravitacional, pero diferente a la suya. Es como si hubieran estado esperando que nosotros desarrolláramos nuestra versión para compararla con la suya. Elena estudió los datos con creciente horror. Las naves no solo eran tecnológicamente avanzadas, sino que parecían estar realizando experimentos en tiempo real, probando diferentes configuraciones mientras se acercaban al sistema solar. Como si estuvieran aprendiendo, adaptándose, preparándose para algo más grande. Necesitamos acceder al núcleo del sistema Gravitas, dijo Elena finalmente. Si puedo implementar el protocolo de seguridad que he estado desarrollando, podremos evitar que Alejandro use la tecnología para sus planes. Pero también necesitamos entender qué quiere realmente esa flota. Santos asintió gravemente. Tenemos a más gente de nuestro lado de lo que Alejandro imagina. Muchos oficiales están comenzando a cuestionar sus decisiones. Pero necesitamos evidencia concreta de sus intenciones antes de actuar abiertamente. Mientras hablaban, las pantallas del laboratorio comenzaron a mostrar algo inquietante. La flota misteriosa había comenzado a transmitir en múltiples frecuencias simultáneamente, pero no eran comunicaciones aleatorias. Los patrones de transmisión seguían secuencias matemáticas complejas que Elena reconoció inmediatamente. Están usando ecuaciones de mi investigación, murmuró,
estudiando los datos. Estas transmisiones están basadas en los mismos principios matemáticos que uso para generar campos gravitacionales controlados. Es imposible que hayan desarrollado esto independientemente. María palideció. Está diciendo que ya tenían acceso a su trabajo. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Si esta fuerza misteriosa ya conocía su investigación, entonces la oferta de Alejandro de compartir la tecnología era irrelevante. Esto significaba que habían estado siendo observados, estudiados, quizás durante años. La pregunta era, ¿por qué habían esperado hasta ahora para revelar su presencia? De repente, todas las pantallas del laboratorio se activaron simultáneamente, mostrando un mensaje en múltiples idiomas humanos. El texto era simple pero aterrador: hemos venido a reclamar lo que nos pertenece. La tecnología que llamáis vuestra es solo el eco de conocimientos antiguos. Preparaos para el retorno de los arquitectos. Elena se quedó paralizada. Los arquitectos eran una leyenda, una civilización mítica que supuestamente había sembrado tecnología por toda la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Pero si eran reales, y si su tecnología estaba basada en principios que ellos habían desarrollado originalmente, entonces la humanidad no era la creadora de la tecnología de control gravitacional. Eran simplemente los últimos en redescubrirla. El laboratorio se sumió en un silencio tenso mientras el peso de esta revelación se asentaba sobre todos. Chen Wei fue el primero en hablar, su voz temblorosa. Si los arquitectos han regresado para reclamar su tecnología, entonces estamos enfrentando algo mucho más peligroso que la Confederación Galáctica. Estamos hablando de los creadores originales de la ciencia que apenas comenzamos a comprender. Elena sintió que sus piernas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse firme. Durante años había creído que su investigación era completamente original, el resultado de su genio científico y años de trabajo dedicado. Descubrir que había estado siguiendo un camino ya trazado por una civilización antigua era devastador, pero también explicaba por qué había logrado avances tan rápidos en un campo tan complejo. María se acercó a los controles principales y comenzó a verificar los sistemas de seguridad del laboratorio. Doctora, las comunicaciones internas están siendo monitoreadas. Alejandro sabe que no está en sus aposentos, y probablemente ya sospecha que está aquí. Tenemos quizás 5 minutos antes de que envíe un equipo de seguridad. El capitán Santos se movió hacia la puerta, verificando que estuviera cerrada y activando los protocolos de emergencia. Elena, necesita decidir ahora. ¿Puede implementar su protocolo de seguridad antes de que lleguen? Una vez que Alejandro recupere el control total del laboratorio, no tendremos otra oportunidad. Elena se dirigió rápidamente hacia el terminal principal, sus dedos volando sobre los controles mientras accedía a los archivos más protegidos del sistema Gravitas. Pero cuando intentó iniciar la secuencia de implementación del protocolo de seguridad, se encontró con una barrera inesperada. El sistema requería no solo su autorización biométrica, sino también la de Alejandro como comandante de la misión. No es posible, murmuró, verificando los códigos una y otra vez. El sistema ha sido modificado. Alejandro cambió los protocolos de seguridad durante las últimas semanas. Ahora requiere autorización dual para cualquier modificación importante. Chen Wei se acercó para ayudar, revisando los registros del sistema. Mire esto, doctora. Los cambios fueron implementados gradualmente, en pequeñas modificaciones que parecían rutinarias. Alejandro ha estado preparándose para esta situación durante mucho tiempo. Mientras Elena luchaba con el sistema, las alarmas de la nave cambiaron de tono. Ya no era la alerta general de amenaza externa, sino algo más específico y aterrador. La voz de Alejandro resonó por todos los sistemas de comunicación de la Esperanza. Tripulación, habla su comandante. Hemos establecido contacto exitoso con los representantes de los arquitectos. Han confirmado que la tecnología que hemos desarrollado está basada en sus diseños originales, y están dispuestos a formar una alianza con la humanidad. Sin embargo, requieren que entreguemos a ciertos individuos que han estado interfiriendo con sus planes. Doctor Elena Vázquez y los traidores que la acompañan tienen 5 minutos para entregarse en el puente de mando. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Alejandro no solo había traicionado a la humanidad aliándose con los arquitectos, sino que ahora la estaba usando como moneda de cambio. Pero había algo en su mensaje que no encajaba. ¿Por qué los arquitectos querrían específicamente a ella? María se acercó con una expresión de horror en su rostro. Doctora, he estado analizando las transmisiones de los arquitectos más detalladamente. No creo que sean lo que Alejandro piensa que son. Los patrones de comunicación muestran algo inquietante. Elena se apartó del terminal, consciente de que sus esfuerzos por implementar el protocolo de seguridad habían fallado. ¿Qué has encontrado?
Las transmisiones no son solo comunicaciones, explicó María rápidamente. Son escaneos. Están mapeando cada sistema de la nave, cada tecnología, cada persona a bordo. Y hay algo más, están replicando nuestras señales cerebrales. Creo que están preparándose para algo mucho más invasivo que una simple alianza. Santos se dirigió hacia las armas de emergencia almacenadas en el laboratorio. Entonces no son aliados potenciales. Son invasores, y Alejandro es demasiado ciego por su ambición para darse cuenta. Elena sintió una pieza más del rompecabezas encajar en su lugar. Los arquitectos no habían regresado para reclamar su tecnología, habían regresado para reclamar algo mucho más valioso. Si habían estado sembrando tecnología por toda la galaxia, monitoreando el desarrollo de diferentes especies, entonces la humanidad no era su objetivo final. Era su experimento. De repente, las luces del laboratorio parpadearon y se apagaron, dejándolos en la penumbra roja de las luces de emergencia. Pero no era un corte de energía normal. A través de las ventanas podían ver que las naves de los arquitectos se habían acercado lo suficiente para proyectar algún tipo de campo energético sobre la Esperanza. Chen Wei verificó rápidamente los sensores internos. Doctora, están drenando nuestra energía sistemáticamente. Primero los sistemas no esenciales, luego los secundarios. Es como si conocieran exactamente la configuración de nuestra nave. Elena se dirigió hacia una de las ventanas, observando las formaciones alienígenas que ahora rodeaban completamente su posición. Las naves de los arquitectos eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo, con formas que parecían desafiar la geometría convencional. Pero lo que más la inquietaba era cómo se movían, con la precisión de máquinas, pero con la fluidez de organismos vivos. Están adaptándose, murmuró, observando cómo las naves ajustaban continuamente su posición y configuración. No son solo tecnológicamente avanzados. Son evolutivos. Cada interacción con nosotros los hace más efectivos. El sonido de pasos pesados en el corredor exterior interrumpió sus pensamientos. Santos se preparó con su arma, mientras María y Chen Wei buscaron posiciones defensivas detrás del equipamiento del laboratorio. Elena sabía que era Alejandro con su equipo de seguridad, viniendo a cumplir con su promesa a los arquitectos. Pero cuando las puertas del laboratorio se abrieron, lo que vieron los dejó a todos sin palabras. Alejandro entró, pero no estaba solo y no estaba al mando. Detrás de él caminaba una figura que parecía parcialmente humana, pero con modificaciones que desafiaban toda comprensión. Su piel tenía un brillo metálico, sus ojos emitían una luz azul pálida, y cuando habló, su voz resonó con armónicos que ninguna garganta humana podría producir. Doctor Elena Vázquez, dijo la criatura con la voz de Alejandro pero distorsionada, hemos venido a completar lo que comenzamos hace milenios. Su comprensión de nuestra tecnología la convierte en un espécimen valioso para la próxima fase de nuestro experimento. La evolución de su especie ha alcanzado el punto donde pueden ser integrados en nuestro diseño mayor. Elena retrocedió, finalmente comprendiendo la horrible verdad. Los arquitectos no habían desaparecido, se habían estado escondiendo, observando, esperando a que las especies que habían sembrado con su tecnología alcanzaran el nivel necesario para ser asimiladas. Y Alejandro no era un colaborador voluntario. Era su primer convertido. La noche que cambió el destino de la humanidad comenzó con una traición. Elena Vázquez se encontraba de pie ante el altar de la nave insignia Esperanza, vistiendo el traje ceremonial blanco que había soñado desde niña. Las estrellas brillaban a través de los enormes ventanales de la cúpula, testigos silenciosos de lo que debería haber sido el momento más feliz de su vida. Pero cuando su prometido, el comandante Alejandro Reyes, pronunció los votos que la convertirían en su esposa, había algo frío y calculador en sus ojos que la hizo temblar. La ceremonia transcurrió como estaba planeada. Los oficiales de la flota aplaudieron, las campanas resonaron por toda la estación espacial, y Elena sonrió mientras su corazón se llenaba de una extraña premonición. Durante años había trabajado como ingeniera en el proyecto de control gravitacional más ambicioso de la humanidad, dedicando su vida a la ciencia que podría salvar a su especie de la guerra que se aproximaba. Nunca imaginó que su propio matrimonio sería el primer campo de batalla. Esa misma noche, cuando las celebraciones terminaron y se encontraron solos en sus aposentos privados, Alejandro reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa que helaba la sangre, le explicó que todo había sido una farsa elaborada. Su matrimonio no era por amor, sino por acceso. Acceso a sus investigaciones, a sus códigos de seguridad, a los secretos que podrían inclinar la balanza de la guerra en favor del Consejo Humano. Creíste que te amaba, murmuró mientras revisaba los archivos clasificados en el terminal personal de Elena, pero eres simplemente una herramienta muy valiosa. Tu trabajo sobre la manipulación gravitacional es la clave para nuestra victoria contra las fuerzas alienígenas. Ahora que tengo acceso legal a todo lo que posees,
ya no necesito fingir. Elena se quedó paralizada, viendo cómo el hombre que había creído conocer destruía su confianza con cada palabra. Pero lo que más la lastimó no fue la traición personal, sino darse cuenta de que había entregado involuntariamente el arma más poderosa jamás creada a manos equivocadas. Su tecnología de control gravitacional podría usarse no solo para defender la Tierra, sino para someter planetas enteros. Durante las siguientes semanas, Elena fue relegada a un papel ceremonial. Oficialmente seguía siendo la doctora Reyes, esposa del comandante y científica principal del proyecto. Pero en realidad, se había convertido en una prisionera en su propia nave. Alejandro había tomado control de su investigación, asignando a sus propios hombres para continuar el trabajo mientras ella era mantenida bajo vigilancia constante. Durante las siguientes semanas, Elena fue relegada a un papel ceremonial. Oficialmente seguía siendo la doctora Reyes, esposa del comandante y científica principal del proyecto. Pero en realidad, se había convertido en una prisionera en su propia nave. Alejandro había tomado control de su investigación, asignando a sus propios hombres para continuar el trabajo mientras ella era mantenida bajo vigilancia constante. La guerra contra la Confederación Galáctica se intensificaba cada día. Los reportes llegaban constantemente: batallas perdidas, colonias destruidas, millones de vidas humanas perdidas en el conflicto que parecía no tener fin. Elena sabía que su tecnología podría cambiar el curso de la guerra, pero también sabía que en manos de Alejandro se convertiría en un instrumento de tiranía y destrucción total. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su confinamiento, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía recuperar el control de su investigación, al menos podría asegurar que no fuera mal utilizada. Comenzó a trabajar en secreto, usando los pocos momentos de privacidad que tenía para desarrollar un protocolo de seguridad que requeriría su autorización biométrica personal para activar el sistema de control gravitacional. Pero sus planes se complicaron cuando descubrió que no estaba sola en su resistencia. Un grupo de oficiales leales había estado observando las acciones de Alejandro con creciente preocupación. El capitán Ricardo Santos, veterano de múltiples campañas y hombre de honor inquebrantable, se acercó a ella en secreto una noche. «Doctora, sabemos lo que está pasando», le susurró durante una reunión aparentemente casual en el laboratorio. «Alejandro no representa los valores por los que luchamos. Su ambición personal está poniendo en peligro no solo la guerra, sino el futuro mismo de la humanidad. Necesitamos su ayuda para detenerlo». Elena se encontró dividida entre el miedo y la esperanza. Por un lado, finalmente tenía aliados que podrían ayudarla a recuperar el control de su vida y su trabajo. Por otro lado, sabía que desafiar a Alejandro sería extremadamente peligroso. Como comandante de la flota, tenía poder absoluto sobre las vidas de todos en la nave. La situación se volvió aún más compleja cuando Elena descubrió que Alejandro había estado en comunicación secreta con elementos radicales dentro del Consejo Humano. Su plan no era simplemente ganar la guerra, sino usar la victoria para establecer un nuevo orden galáctico con él mismo al frente. La tecnología de Elena sería la herramienta para someter no solo a los enemigos alienígenas, sino también a cualquier humano que se opusiera a su visión autoritaria. Mientras Elena luchaba con estas revelaciones, los sensores de la nave detectaron algo inesperado en el espacio profundo. Una señal de origen desconocido, emanando de un sector que se creía vacío. La señal parecía responder a las pruebas del sistema de control gravitacional, como si algo o alguien estuviera monitoreando sus experimentos desde las sombras. La noche que Elena finalmente decidió actuar, las alarmas de la nave comenzaron a sonar. Una flota masiva de origen desconocido había aparecido en el perímetro del sistema solar, moviéndose con una tecnología que desafiaba toda comprensión humana. No eran las fuerzas alienígenas conocidas con las que habían estado en guerra, sino algo completamente diferente, algo que parecía haber estado esperando el momento preciso para revelar su presencia. Mientras Alejandro corría hacia el puente de mando, Elena se dio cuenta de que había llegado su momento. Con la nave en caos y todos los ojos puestos en la amenaza externa, ella tendría una oportunidad única para recuperar el control de su tecnología. Pero lo que no sabía era que la aparición de esta nueva fuerza no era coincidencia, y que su decisión de actuar esa noche desencadenaría eventos que cambiarían no solo su destino personal, sino el futuro de toda la galaxia. Elena se deslizó silenciosamente por los pasillos de la nave mientras las luces de emergencia parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes metálicas. El rugido de los motores había cambiado de tono, indicando que la esperanza se preparaba para el combate. A través de las ventanas podía ver las luces distantes de la flota desconocida, formaciones perfectas que se movían con una precisión que helaba la sangre. No se parecían a nada que hubiera visto antes en todos sus años estudiando tecnología alienígena. Recordó vívidamente el día que había conocido a Alejandro, hace 3 años en la Academia de Ciencias Espaciales.
Él era el estudiante estrella del programa militar, carismático y brillante, mientras ella destacaba en los laboratorios de investigación avanzada. Su romance había comenzado durante las largas noches trabajando juntos en simulaciones de combate espacial, donde ella diseñaba nuevas tecnologías defensivas y él desarrollaba estrategias para implementarlas. En aquel entonces, Alejandro parecía genuinamente interesado en sus ideas sobre la manipulación del espacio-tiempo. Pasaban horas discutiendo las posibilidades teóricas de crear campos gravitacionales artificiales, de doblar el espacio para crear barreras defensivas o acelerar naves más allá de las limitaciones conocidas. Elena había creído que compartían una visión común: usar la ciencia para proteger la humanidad de las amenazas que acechaban en la galaxia. La guerra había comenzado 5 años antes, cuando las primeras colonias humanas en el sector Centauri fueron atacadas por fuerzas de la Confederación Galáctica. Al principio, la humanidad había intentado establecer comunicación diplomática, pero los alienígenas no mostraron interés en negociar. Sus ataques eran sistemáticos y despiadados, dirigidos específicamente contra instalaciones científicas y tecnológicas humanas. Elena había dedicado los últimos 2 años de su vida a desarrollar el proyecto Gravitas, un sistema de defensa planetaria basado en la creación de campos gravitacionales controlados. La tecnología podría crear barreras impenetrables alrededor de mundos enteros, o incluso dirigir asteroides y cometas como proyectiles contra flotas enemigas. Era revolucionaria, poderosa y, en las manos equivocadas, absolutamente terrorífica. Mientras se acercaba al laboratorio principal, Elena recordó la primera vez que había logrado crear un campo gravitacional estable en miniatura. Alejandro había estado presente esa noche, observando con fascinación mientras una pequeña esfera de metal flotaba suspendida en el aire, desafiando la gravedad natural de la nave. Había jurado que usaría esa tecnología solo para defender a la humanidad, nunca para atacar a inocentes. Pero ahora Elena sabía la verdad. Alejandro no había cambiado durante su matrimonio, simplemente había revelado quién era realmente. Los documentos que había encontrado en su terminal personal mostraban comunicaciones con el Consejo de Seguridad Humano, planes detallados para usar su tecnología no solo contra los enemigos alienígenas, sino contra cualquier mundo humano que se resistiera a la autoridad central. El capitán Santos la esperaba en el laboratorio, junto con 2 técnicos que Elena reconoció como parte de su equipo original. María González, especialista en sistemas de navegación, y Chen Wei, experto en propulsión espacial. Ambos habían trabajado con ella desde el inicio del proyecto, y ahora sus rostros mostraban la misma determinación que ella sentía. Doctora, tenemos aproximadamente 20 minutos antes de que Alejandro se dé cuenta de que no está en sus aposentos, susurró Santos. Hemos estado monitoreando las comunicaciones. Esa flota ahí afuera no es de la Confederación Galáctica. Es algo completamente diferente, y Alejandro está tratando de negociar con ellos usando su tecnología como moneda de cambio. Elena sintió que su sangre se helaba. ¿Negociar? ¿Qué clase de negociación? María se acercó, mostrando una tablet con interceptaciones de comunicaciones. Hemos descifrado parte de sus mensajes. Está ofreciendo compartir la tecnología de control gravitacional a cambio de que esta nueva fuerza se una a él para derrotar tanto a la Confederación Galáctica como a cualquier facción humana que se oponga a su liderazgo. La magnitud de la traición de Alejandro se hizo evidente. No solo había usado su matrimonio para robar su investigación, sino que ahora estaba dispuesto a entregar los secretos más poderosos de la humanidad a una fuerza completamente desconocida. Era traición en su forma más pura, y las consecuencias podrían ser devastadoras para toda la especie humana. Chen Wei activó una de las pantallas del laboratorio, mostrando análisis detallados de la flota misteriosa. Doctora, estas naves no usan ninguna tecnología que reconozcamos. Sus patrones de movimiento sugieren que ya poseen alguna forma de manipulación gravitacional, pero diferente a la suya. Es como si hubieran estado esperando que nosotros desarrolláramos nuestra versión para compararla con la suya. Elena estudió los datos con creciente horror. Las naves no solo eran tecnológicamente avanzadas, sino que parecían estar realizando experimentos en tiempo real, probando diferentes configuraciones mientras se acercaban al sistema solar. Como si estuvieran aprendiendo, adaptándose, preparándose para algo más grande. Necesitamos acceder al núcleo del sistema Gravitas, dijo Elena finalmente. Si puedo implementar el protocolo de seguridad que he estado desarrollando, podremos evitar que Alejandro use la tecnología para sus planes. Pero también necesitamos entender qué quiere realmente esa flota. Santos asintió gravemente. Tenemos a más gente de nuestro lado de lo que Alejandro imagina. Muchos oficiales están comenzando a cuestionar sus decisiones. Pero necesitamos evidencia concreta de sus intenciones antes de actuar abiertamente. Mientras hablaban, las pantallas del laboratorio comenzaron a mostrar algo inquietante.
La flota misteriosa había comenzado a transmitir en múltiples frecuencias simultáneamente, pero no eran comunicaciones aleatorias. Los patrones de transmisión seguían secuencias matemáticas complejas que Elena reconoció inmediatamente. «Están usando ecuaciones de mi investigación», murmuró, estudiando los datos. «Estas transmisiones están basadas en los mismos principios matemáticos que uso para generar campos gravitacionales controlados. Es imposible que hayan desarrollado esto independientemente». María palideció. «Está diciendo que ya tenían acceso a su trabajo». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Si esta fuerza misteriosa ya conocía su investigación, entonces la oferta de Alejandro de compartir la tecnología era irrelevante. Esto significaba que habían estado siendo observados, estudiados, quizás durante años. La pregunta era, ¿por qué habían esperado hasta ahora para revelar su presencia? De repente, todas las pantallas del laboratorio se activaron simultáneamente, mostrando un mensaje en múltiples idiomas humanos. El texto era simple pero aterrador: «Hemos venido a reclamar lo que nos pertenece. La tecnología que llamáis vuestra es solo el eco de conocimientos antiguos. Preparaos para el retorno de los arquitectos». Elena se quedó paralizada. Los arquitectos eran una leyenda, una civilización mítica que supuestamente había sembrado tecnología por toda la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Pero si eran reales, y si su tecnología estaba basada en principios que ellos habían desarrollado originalmente, entonces la humanidad no era la creadora de la tecnología de control gravitacional. Eran simplemente los últimos en redescubrirla. El laboratorio se sumió en un silencio tenso mientras el peso de esta revelación se asentaba sobre todos. Chen Wei fue el primero en hablar, su voz temblorosa. «Si los arquitectos han regresado para reclamar su tecnología, entonces estamos enfrentando algo mucho más peligroso que la Confederación Galáctica. Estamos hablando de los creadores originales de la ciencia que apenas comenzamos a comprender». Elena sintió que sus piernas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse firme. Durante años había creído que su investigación era completamente original, el resultado de su genio científico y años de trabajo dedicado. Descubrir que había estado siguiendo un camino ya trazado por una civilización antigua era devastador, pero también explicaba por qué había logrado avances tan rápidos en un campo tan complejo. María se acercó a los controles principales y comenzó a verificar los sistemas de seguridad del laboratorio. «Doctora, las comunicaciones internas están siendo monitoreadas. Alejandro sabe que no está en sus aposentos, y probablemente ya sospecha que está aquí. Tenemos quizás 5 minutos antes de que envíe un equipo de seguridad». El capitán Santos se movió hacia la puerta, verificando que estuviera cerrada y activando los protocolos de emergencia. «Elena, necesita decidir ahora. ¿Puede implementar su protocolo de seguridad antes de que lleguen? Una vez que Alejandro recupere el control total del laboratorio, no tendremos otra oportunidad». Elena se dirigió rápidamente hacia el terminal principal, sus dedos volando sobre los controles mientras accedía a los archivos más protegidos del sistema Gravitas. Pero cuando intentó iniciar la secuencia de implementación del protocolo de seguridad, se encontró con una barrera inesperada. El sistema requería no solo su autorización biométrica, sino también la de Alejandro como comandante de la misión. «No es posible», murmuró, verificando los códigos una y otra vez. «El sistema ha sido modificado. Alejandro cambió los protocolos de seguridad durante las últimas semanas. Ahora requiere autorización dual para cualquier modificación importante». Chen Wei se acercó para ayudar, revisando los registros del sistema. «Mire esto, doctora». Los cambios fueron implementados gradualmente, en pequeñas modificaciones que parecían rutinarias. Alejandro ha estado preparándose para esta situación durante mucho tiempo. Mientras Elena luchaba con el sistema, las alarmas de la nave cambiaron de tono. Ya no era la alerta general de amenaza externa, sino algo más específico y aterrador. La voz de Alejandro resonó por todos los sistemas de comunicación de la Esperanza. «Tripulación, habla su comandante. Hemos establecido contacto exitoso con los representantes de los arquitectos. Han confirmado que la tecnología que hemos desarrollado está basada en sus diseños originales, y están dispuestos a formar una alianza con la humanidad. Sin embargo, requieren que entreguemos a ciertos individuos que han estado interfiriendo con sus planes. Doctor Elena Vázquez y los traidores que la acompañan tienen 5 minutos para entregarse en el puente de mando». Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Alejandro no solo había traicionado a la humanidad aliándose con los arquitectos, sino que ahora la estaba usando como moneda de cambio. Pero había algo en su mensaje que no encajaba. ¿Por qué los arquitectos querrían específicamente a ella? María se acercó con una expresión de horror en su rostro. «Doctora,
He estado analizando las transmisiones de los arquitectos más detalladamente. No creo que sean lo que Alejandro piensa que son. Los patrones de comunicación muestran algo inquietante. Elena se apartó del terminal, consciente de que sus esfuerzos por implementar el protocolo de seguridad habían fallado. ¿Qué has encontrado? Las transmisiones no son solo comunicaciones, explicó María rápidamente. Son escaneos. Están mapeando cada sistema de la nave, cada tecnología, cada persona a bordo. Y hay algo más, están replicando nuestras señales cerebrales. Creo que están preparándose para algo mucho más invasivo que una simple alianza. Las transmisiones no son solo comunicaciones, explicó María rápidamente. Son escaneos. Están mapeando cada sistema de la nave, cada tecnología, cada persona a bordo. Y hay algo más, están replicando nuestras señales cerebrales. Creo que están preparándose para algo mucho más invasivo que una simple alianza. Santos se dirigió hacia las armas de emergencia almacenadas en el laboratorio. Entonces no son aliados potenciales. Son invasores, y Alejandro es demasiado ciego por su ambición para darse cuenta. Elena sintió una pieza más del rompecabezas encajar en su lugar. Los arquitectos no habían regresado para reclamar su tecnología, habían regresado para reclamar algo mucho más valioso. Si habían estado sembrando tecnología por toda la galaxia, monitoreando el desarrollo de diferentes especies, entonces la humanidad no era su objetivo final. Era su experimento. De repente, las luces del laboratorio parpadearon y se apagaron, dejándolos en la penumbra roja de las luces de emergencia. Pero no era un corte de energía normal. A través de las ventanas podían ver que las naves de los arquitectos se habían acercado lo suficiente para proyectar algún tipo de campo energético sobre la Esperanza. Chen Wei verificó rápidamente los sensores internos. Doctora, están drenando nuestra energía sistemáticamente. Primero los sistemas no esenciales, luego los secundarios. Es como si conocieran exactamente la configuración de nuestra nave. Elena se dirigió hacia una de las ventanas, observando las formaciones alienígenas que ahora rodeaban completamente su posición. Las naves de los arquitectos eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo, con formas que parecían desafiar la geometría convencional. Pero lo que más la inquietaba era cómo se movían, con la precisión de máquinas, pero con la fluidez de organismos vivos. Están adaptándose, murmuró, observando cómo las naves ajustaban continuamente su posición y configuración. No son solo tecnológicamente avanzados. Son evolutivos. Cada interacción con nosotros los hace más efectivos. El sonido de pasos pesados en el corredor exterior interrumpió sus pensamientos. Santos se preparó con su arma, mientras María y Chen Wei buscaron posiciones defensivas detrás del equipamiento del laboratorio. Elena sabía que era Alejandro con su equipo de seguridad, viniendo a cumplir con su promesa a los arquitectos. Pero cuando las puertas del laboratorio se abrieron, lo que vieron los dejó a todos sin palabras. Alejandro entró, pero no estaba solo y no estaba al mando. Detrás de él caminaba una figura que parecía parcialmente humana, pero con modificaciones que desafiaban toda comprensión. Su piel tenía un brillo metálico, sus ojos emitían una luz azul pálida, y cuando habló, su voz resonó con armónicos que ninguna garganta humana podría producir. Doctor Elena Vázquez, dijo la criatura con la voz de Alejandro pero distorsionada, hemos venido a completar lo que comenzamos hace milenios. Su comprensión de nuestra tecnología la convierte en un espécimen valioso para la próxima fase de nuestro experimento. La evolución de su especie ha alcanzado el punto donde pueden ser integrados en nuestro diseño mayor. Elena retrocedió, finalmente comprendiendo la horrible verdad. Los arquitectos no habían desaparecido, se habían estado escondiendo, observando, esperando a que las especies que habían sembrado con su tecnología alcanzaran el nivel necesario para ser asimiladas. Y Alejandro no era un colaborador voluntario. Era su primer convertido. La criatura que había sido Alejandro se acercó lentamente, sus movimientos demasiado fluidos para ser completamente humanos. El proceso de integración es irreversible, Elena. Tu esposo fue el primero, pero no será el último. Su conocimiento íntimo de tus investigaciones y de las defensas de esta nave lo convirtió en el candidato perfecto para iniciar la transformación. Elena sintió que su mente se fragmentaba mientras procesaba la magnitud de la traición. No solo había perdido al hombre que amaba, sino que ese mismo hombre se había convertido en el instrumento de destrucción de toda su especie. Pero en medio de su horror, una parte de su mente científica siguió funcionando, analizando las modificaciones que veía en la forma de Alejandro. Las implantaciones neurales, murmuró, observando los delicados filamentos metálicos que se extendían por el cuello y las sienes de la criatura. No es solo tecnología. Es simbiótica. Están fusionando biología orgánica con sistemas artificiales.
Santos mantuvo su arma apuntada hacia la criatura, pero Elena pudo ver la duda en sus ojos. ¿Cómo se dispara contra alguien que había sido tu comandante, tu amigo, incluso si ya no era completamente humano? La criatura Alejandro sonrió con una expresión que era familiar y extraña al mismo tiempo. Siempre fuiste brillante, Elena. Sí, somos simbióticos. Los arquitectos aprendieron hace milenios que la conquista directa es ineficiente. Es mucho mejor mejorar las especies existentes, integrarlas en algo superior. Tu tecnología de control gravitacional fue la clave que estábamos esperando. María se movió hacia uno de los terminales secundarios, tratando de establecer comunicación con otras secciones de la nave. Doctora, no puedo contactar con nadie más. Toda la comunicación interna está siendo bloqueada. Estamos completamente aislados. Pero Elena había notado algo que los demás no habían percibido. Aunque la criatura hablaba con los recuerdos y el conocimiento de Alejandro, había momentos fugaces donde expresiones genuinamente humanas cruzaban su rostro. Microexpresiones de dolor, de resistencia interna. Alejandro seguía ahí adentro, luchando contra la influencia alienígena. Alejandro, dijo Elena suavemente, dando un paso hacia adelante a pesar del peligro. Sé que puedes oírme. Recuerda la noche en el laboratorio, cuando creamos el primer campo gravitacional. Recuerda lo que dijiste sobre proteger a la humanidad. La criatura se detuvo abruptamente, y por un momento, los ojos artificiales parpadearon y fueron reemplazados por los ojos marrones que Elena conocía también. Elena, no puedo, están en mi mente, controlando. Pero la lucha interna duró solo segundos antes de que los ojos azules regresaran, más brillantes que antes. Resistencia inútil, dijo la criatura con voz fría. La integración está completa. Alejandro Reyes ya no existe como entidad separada. Chen Wei había estado trabajando silenciosamente en uno de los paneles de control del laboratorio. De repente, se volvió hacia Elena con una expresión de shock absoluto. Doctora, he estado analizando los datos de los sensores externos. La flota de los arquitectos no son las únicas naves ahí afuera. Elena se volvió hacia él, sin atreverse a apartar completamente la vista de la criatura. ¿Qué quieres decir? Hay otra flota aproximándose desde el sector opuesto. Son naves humanas, pero no de nuestras colonias conocidas. Las configuraciones tecnológicas son imposibles. Están usando versiones avanzadas de su tecnología de control gravitacional, versiones que ni siquiera usted ha desarrollado aún. La criatura Alejandro se tensó visiblemente, y por primera vez desde su aparición, mostró algo que podría haber sido preocupación. Eso es imposible. Nuestros cálculos indicaban que esta colonia era la más avanzada tecnológicamente. No puede haber otros humanos con capacidades superiores. Elena sintió una chispa de esperanza mezclada con confusión. ¿Quiénes eran estos otros humanos, y cómo habían desarrollado tecnología más avanzada que la suya? Pero antes de que pudiera procesar completamente esta información, las pantallas del laboratorio se activaron mostrando imágenes de la nueva flota. Las naves eran inequívocamente de diseño humano, pero incorporaban elementos que Elena reconoció inmediatamente como evoluciones de su propia investigación. Más perturbador aún, parecían estar usando la misma tecnología simbiótica que veía en Alejandro, pero de una manera diferente, más integrada, más voluntaria. María logró interceptar una transmisión de la flota recién llegada. La voz que emergió de los altavoces era claramente humana, pero con la misma calidad armónica que habían escuchado de los arquitectos. Flota Esperanza, habla la comandante Sofía Herrera de la expedición temporal. Hemos venido desde su futuro para prevenir la asimilación forzada de la humanidad por los arquitectos. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Expedición temporal? ¿Su futuro? La mujer en la transmisión continuó hablando, y Elena se dio cuenta con horror creciente de que conocía esa voz. Era ella misma, pero mayor, cambiada, mejorada de maneras que apenas podía comprender. Elena Vázquez del presente, continuó su yo futuro, sabemos que estás escuchando. La tecnología que desarrollaste eventualmente nos permitió dominar no solo el control gravitacional, sino la manipulación del tiempo mismo. Hemos venido para ofrecerte una alternativa a la asimilación forzada de los arquitectos. La criatura Alejandro retrocedió, claramente perturbada por este desarrollo inesperado. Los cálculos temporales mostraban que el viaje en el tiempo era imposible con la tecnología disponible. Esto no puede estar sucediendo. Santos bajó lentamente su arma, tan confundido como todos los demás. Doctora, si esa es realmente usted del futuro, entonces significa que sobrevivimos a esto de alguna manera. Pero también significa que la humanidad se desarrolló en una dirección que incluye la misma tecnología simbiótica que vemos en Alejandro.
Elena estudió las imágenes de las naves futuras, notando que aunque incorporaban tecnología alienígena, mantenían claramente su identidad humana. Los patrones de diseño, las formaciones de vuelo, incluso la estética general gritaban humanidad evolucionada, no humanidad conquistada. Su yo futuro habló nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente a ella. Elena, en nuestra línea temporal, encontramos una manera de integrar voluntariamente con la tecnología arquitecto sin perder nuestra esencia humana. Pero para hacerlo, necesitas tomar una decisión ahora que cambiará el curso de la historia. La criatura Alejandro se movió agresivamente hacia Elena. No escuche sus mentiras. La integración forzada es la única manera de preservar lo valioso de tu especie. La evolución no puede ser opcional. Pero Elena ya no estaba escuchando completamente a ninguno de los dos. Su mente científica había comenzado a procesar las implicaciones de lo que estaba viendo. Si su yo futuro había desarrollado viaje temporal, eso significaba que la tecnología de control gravitacional era solo el comienzo. La manipulación del espacio-tiempo a ese nivel requeriría una comprensión de la física que ella apenas podía imaginar. Chen Wei se acercó con más datos de los sensores. Doctora, las dos flotas están convergiendo en nuestra posición. Calculando las trayectorias actuales, estarán en rango de combate en menos de 10 minutos. Y hay algo más. Ambas flotas están cargando armas que podrían destruir no solo esta nave, sino todo el sistema solar. Elena se dio cuenta de que estaba en el centro de una batalla que determinaría no solo el destino de la humanidad, sino la naturaleza misma de la evolución consciente. Los arquitectos ofrecían supervivencia a través de la asimilación forzada. Su yo futuro ofrecía evolución a través de la integración voluntaria. Pero ambos caminos requerían que abandonara algo fundamental de lo que significaba ser humano en el presente. Y tenía menos de 10 minutos para decidir el futuro de toda su especie. Elena cerró los ojos por un momento, bloqueando el caos que la rodeaba. En su mente, las ecuaciones de control gravitacional comenzaron a fluir como nunca antes. Pero esta vez, no estaba siguiendo patrones preestablecidos o imitando tecnología antigua. Por primera vez desde que había comenzado su investigación, estaba creando algo completamente nuevo. No voy a elegir, anunció Elena, abriendo los ojos con una determinación que sorprendió a todos en el laboratorio. Los arquitectos quieren asimilación forzada. Mi yo futuro ofrece integración voluntaria. Pero ambas opciones requieren que abandonemos nuestra humanidad actual. Existe una tercera opción. La criatura Alejandro se movió hacia ella amenazadoramente. No hay tercera opción. La evolución requiere sacrificio. Elena sonrió, y por primera vez en semanas, fue una sonrisa genuina. Exacto. Pero el sacrificio puede ser de la tecnología, no de la humanidad. Sus dedos volaron sobre los controles del laboratorio, implementando ecuaciones que estaba creando en tiempo real. Durante años he estado tratando de perfeccionar el control gravitacional, pero me he estado enfocando en el objetivo equivocado. Santos observó con fascinación mientras los sistemas del laboratorio comenzaron a responder de maneras que nunca había visto. ¿Qué está haciendo, doctora? Estoy invirtiendo la polaridad de todo el sistema gravitas, explicó Elena mientras trabajaba. En lugar de crear campos gravitacionales para controlar el espacio, voy a crear un campo antigravitacional que rechace toda tecnología simbiótica en un radio de 1000 kilómetros. Chen Wei se dio cuenta de las implicaciones inmediatamente. Eso incluiría tanto a los arquitectos como a los humanos del futuro. Pero también significaría que perderíamos acceso a toda la tecnología avanzada. Elena asintió, sin dejar de trabajar en los controles. Exactamente. Volveremos a ser completamente humanos, con tecnología completamente humana. Sin atajos, sin mejoras alienígenas, sin integración forzada o voluntaria. La criatura Alejandro se abalanzó hacia Elena, pero Santos intervino, luchando físicamente con lo que había sido su comandante. Durante la pelea, Elena pudo ver momentos donde el verdadero Alejandro emergía, luchando contra el control alienígena desde adentro. «Elena», gritó Alejandro con su propia voz durante un breve momento de lucidez. «El protocolo de activación. Necesitas mi autorización biométrica. Hazlo ahora». Elena se dirigió al escáner biométrico y colocó la mano de Alejandro en el sensor mientras Santos lo sostenía. El sistema registró la autorización dual justo cuando ella implementó la secuencia final de inversión gravitacional. La explosión de energía que siguió fue silenciosa pero devastadora. Una onda expansiva invisible se extendió desde la nave Esperanza, barriendo ambas flotas alienígenas. Elena observó a través de las ventanas cómo las naves de los arquitectos simplemente se desvanecían, su tecnología simbiótica desintegrada por el campo antigravitacional. La flota del futuro resistió algunos segundos más antes de desaparecer también,
enviada de regreso a su línea temporal original. En el laboratorio, la criatura Alejandro se convulsionó violentamente antes de colapsar. Los implantes metálicos se desintegraron, dejando atrás al hombre que Elena había amado. Alejandro abrió los ojos, completamente humano nuevamente, pero con recuerdos horribles de lo que había experimentado. Elena susurró con voz ronca, «Lo siento. No pude resistir cuando comenzaron la conversión. Pero nunca dejé de luchar». Elena se arrodilló junto a él, tomando su mano. «Lo sé. Te vi luchando desde adentro». Pero mientras abrazaba a su esposo recuperado, Elena notó algo inquietante en los monitores del laboratorio. El campo antigravitacional había funcionado perfectamente, eliminando toda la tecnología alienígena en el área. Sin embargo, los sensores mostraban que su propia tecnología de control gravitacional no solo había sobrevivido, sino que se había vuelto más poderosa. María revisó los datos con expresión confundida. «Doctora, esto es imposible. Según nuestras lecturas, la tecnología Gravitas se ha purificado pero también se ha amplificado. Es como si eliminar las influencias alienígenas hubiera desbloqueado su verdadero potencial». Elena estudió los resultados, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «No era tecnología alienígena después de todo», murmuró. «Los arquitectos no sembraron esta tecnología. La encontraron en nosotros. El control gravitacional no es una habilidad que desarrollamos, es una habilidad humana latente que ellos han estado tratando de robar durante milenios». Alejandro se incorporó lentamente, aún débil pero con los ojos brillando de comprensión. «Entonces nosotros somos los verdaderos arquitectos. La humanidad es la especie que originalmente desarrolló esta tecnología, y ellos han estado siguiendo nuestras huellas por toda la galaxia». Elena asintió, observando cómo las lecturas continuaban mostrando el despertar de habilidades que siempre habían estado dormidas en la humanidad. «Y ahora que hemos rechazado su imitación, finalmente podemos acceder a nuestro verdadero potencial».